¿Qué pasaría si te dijera que el gran emancipador, el hombre que salvó la Unión y liberó a millones de esclavos, el icono cuya imagen se graba en la memoria colectiva como la encarnación de la justicia y la perseverancia, esconde una historia mucho más compleja, más humana y a veces dolorosamente trágica de lo que las leyendas y los monumentos nos han contado? ¿Y si la imagen del líder inquebrantable esconde las cicatrices de una infancia marcada por la pobreza extrema, una melancolía profunda, amores perdidos y un camino lleno de contradicciones, derrotas personales y una soledad abrumadora que la historia oficial ha preferido silenciar? Hoy no te voy a contar la biografía pulcra de Abraham Lincoln, el santo. Te voy a revelar las verdades incómodas detrás del hombre que cargó con el destino de una nación y el precio que pagó por ello. Un precio medido en la pérdida de su propia paz, en el dolor de sus seres queridos y en un final brutal que lo inmortalizó en el sufrimiento. Nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de troncos en Hodgenville, Kentucky, no en medio de la opulencia, sino en la más absoluta pobreza rural. Su familia era de agricultores itinerantes, sin educación formal, siempre al borde de la subsistencia. La infancia de Abraham estuvo marcada por el trabajo duro desde muy temprana edad, ayudando en la granja, cortando leña. No conoció el lujo, solo la tierra bajo sus pies y el cielo sobre su cabeza. Su primera tragedia llegó temprano. A los 9 años, perdió a su madre, Nancy Hanks Lincoln, por una enfermedad que se llevó a muchas familias en la frontera. Poco después, su hermana mayor, Sarah, murió durante el parto. Estas pérdidas tempranas, la constante amenaza de la muerte y la precariedad de la vida en la frontera forjaron en él una melancolía profunda que lo acompañaría toda su vida. Era un hombre con un espíritu inherentemente triste que a menudo se sentía abrumado por el peso de la existencia. La educación formal de Lincoln fue casi inexistente, sumando apenas un año en total. Pero su mente era insaciable. Devoraba libros, a la luz de la chimenea, prestados o alquilados, una y otra vez. Estudió gramática, leyes, historia, poesía. Se esforzó por instruirse a sí mismo en una autodidaxia implacable. Esta sed de conocimiento, forjada en la oscuridad de su cabaña, es una de las mayores ironías de su genio. Un hombre sin escuela que se convirtió en uno de los más grandes oradores y pensadores de su nación. Su juventud, lejos de ser heroica, estuvo llena de fracasos y desvíos. Intentó varios negocios: ser comerciante, propietario de una tienda, topógrafo, cartero. Todos terminaron en bancarrota o fracaso. Era un joven que buscaba su lugar en el mundo, tropezando una y otra vez. Se endeudó y el peso de esas deudas lo persiguió por años. Esta etapa de incertidumbre, de repetidas caídas, fue fundamental para templar su carácter y enseñarle la resiliencia que un día necesitaría para salvar a una nación. El punto de quiebre que lo impulsaría a la vida pública fue su incursión en la política y la abogacía. Tras estudiar leyes por su cuenta, se convirtió en abogado en Illinois, un campo que le daba estabilidad y una plataforma para su elocuencia. Fue elegido para la legislatura estatal de Illinois y más tarde para la Cámara de Representantes de Pero su camino político no fue un ascenso meteórico. Estuvo lleno de derrotas, especialmente en sus intentos por llegar al Senado. Cada fracaso, sin embargo, lo hacía más tenaz, más sabio. Y aquí es donde la historia se vuelve dolorosamente humana. La vida amorosa de Abraham Lincoln fue compleja y a menudo trágica. Se enamoró profundamente de Anne Rutledge, una joven que murió trágicamente de fiebre tifoidea a los 22 años. La pérdida de Anne destrozó a Lincoln, sumiéndolo en un episodio de profunda depresión que algunos historiadores describen como una crisis mental grave. Pasó semanas al borde de la locura, sumido en una melancolía
que nunca lo abandonaría del todo. La herida de su primer gran amor fue una cicatriz invisible. Su matrimonio con Mary Todd Lincoln fue una relación tormentosa, apasionada y profundamente compleja. Mary era una mujer brillante, culta y ambiciosa, pero también sufría de graves problemas de salud mental, incluyendo depresión y posiblemente bipolaridad, exacerbados por las tragedias personales. Ambos eran temperamentales y sus discusiones eran legendarias, a menudo públicas. Su matrimonio fue un refugio y a la vez una fuente constante de estrés y dolor. ¿Te imaginas cómo es gobernar una nación en guerra mientras tu propio hogar es un campo de batalla emocional? La pareja Lincoln sufrió la pérdida de 3 de sus 4 hijos. Edward Eddie Baker Lincoln murió a los 4 años. William Willie Wallace Lincoln, un niño brillante y vivaz, murió en la Casa Blanca a los 11 años durante la Guerra Civil, lo que sumió a Mary en una profunda desesperación y a Abraham en una melancolía abrumadora. Finalmente, Thomas Tad Lincoln murió a los 18 años, años después de la muerte de su padre. La Casa Blanca fue para ellos no solo la sede del poder, sino también un santuario del luto, un lugar donde las paredes resonaban con el llanto de sus padres. El ascenso de Lincoln a la presidencia en 1860 fue una sorpresa para muchos. No era un político de Washington, sino un abogado de Illinois. Su elección, sin embargo, fue el catalizador que desencadenó la Guerra Civil. Los estados del sur, temiendo la abolición de la esclavitud, declararon su secesión. Lincoln, que había sido elegido para preservar la Unión, se encontró al mando de un país que se desangraba en una guerra fratricida. El peso de esta responsabilidad lo envejeció rápidamente. Y aquí es donde la historia se vuelve polémica. Lincoln, el gran emancipador, no fue un abolicionista radical desde el principio. Su principal objetivo era preservar la Unión, no liberar a los esclavos. De hecho, al principio de la guerra, estaba dispuesto a permitir la esclavitud en los estados donde ya existía, con tal de mantener al país unido. La proclamación de emancipación de 1863 fue, en parte, una estrategia militar para debilitar al sur y reclutar soldados negros, no solo un acto de moralidad pura. Esta es una verdad incómoda. La libertad de los esclavos fue un medio para un fin mayor, la preservación de la nación. Su relación con sus propios generales fue un constante dolor de cabeza. Pasó por varios comandantes en jefe, como McClellan, que eran demasiado lentos o indecisos para su gusto. Su paciencia se agotó y sus frustraciones eran inmensas. La ineptitud de algunos de sus subordinados y la constante búsqueda del general adecuado lo llevó a momentos de desesperación. La soledad del comandante en jefe, que debe tomar decisiones de vida o muerte y ver cómo otros las ejecutan a medias, es una carga insoportable. La guerra misma fue un calvario personal para Lincoln. Las noticias de cada batalla, las listas de bajas, lo consumían. Se le veía vagando por la Casa Blanca a altas horas de la noche, incapaz de dormir, atormentado por las decisiones que había tomado. Su rostro, en las fotografías de la época, revelaba el inmenso peso que cargaba. Un hombre envejecido prematuramente, con ojos hundidos y una expresión de profunda tristeza. El padre de la patria se estaba desangrando emocionalmente por su propia nación. Incluso dentro de su propio gabinete hubo traiciones y conspiraciones. Secretarios de su propio equipo, como Salmon P. Chase, el secretario del Tesoro, aspiraban a la presidencia y a menudo socavaban su autoridad. Lincoln tuvo que ser un maestro político, jugando con las ambiciones de sus subordinados para mantener la unidad en su gobierno. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, también se libraba en los pasillos de poder. Las amenazas de muerte eran constantes. Desde el día en que fue elegido, Lincoln fue un objetivo. Recibía cartas anónimas,
Conspiraciones se tramaban a su alrededor. Vivió con la certeza de que su vida estaba en peligro, pero se negaba a mostrar miedo. Esta fue una de las grandes ironías de su final. El hombre que había desafiado la muerte en tantas ocasiones, finalmente cayó ante un asesino que creía ser un salvador. Su melancolía, que lo acompañó desde la infancia, se intensificó durante la guerra. Sus amigos y colegas hablaban de su profunda tristeza, que a veces lo paralizaba. Usaba el humor y las anécdotas para desviar la atención de su dolor, pero era una fachada. El hombre que hacía reír a sus interlocutores era, en el fondo, un alma atormentada por la escala de la muerte y el sufrimiento que lo rodeaba. «Soy la criatura más miserable», le confió a un amigo. La proclamación de emancipación, aunque un hito, también fue un acto que generó enorme controversia. No liberó a todos los esclavos, solo a aquellos en los estados rebeldes, no a los de los estados leales de la Unión, y fue vista por algunos abolicionistas como insuficiente y por los sureños como una incitación a la guerra de razas. Lincoln tuvo que navegar un campo de minas moral y político, buscando el equilibrio entre su deber de preservar la Unión y su creciente convicción moral contra la esclavitud. Su segundo mandato, que comenzó en 1865, estaba dedicado a la reconciliación y la reconstrucción. Lincoln no quería venganza, quería sanar la nación, integrar a los estados del sur de nuevo en la unión sin malicia hacia nadie, con caridad para todos. Pero su visión de una paz sin castigo, de una reconstrucción inclusiva, chocó con el deseo de venganza de muchos en el norte y la intransigencia del sur. Él sabía que la paz sería tan difícil como la guerra. Y luego está el final, la traición más impactante. El 14 de abril de 1865, apenas 5 días después de la rendición del general Lee y el fin de la guerra civil, Abraham Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, un actor fanático de la Confederación, mientras asistía a una obra de teatro. Murió al día siguiente. El hombre que había salvado la Unión y había soñado con una paz duradera fue silenciado justo en el momento de su mayor triunfo. Su muerte sumió a la nación en un luto sin precedentes, pero también lo inmortalizó. Su martirio lo elevó a la categoría de leyenda, un símbolo de sacrificio por la libertad y la unidad. Pero el hombre, con todas sus complejidades, sus dolores, sus sombras, se perdió detrás de la figura de mármol. El precio final fue su propia vida, pagada por la redención de una nación. Y aquí es donde te conectas con esta historia. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías mantenido la fe en la unidad cuando tu propia familia se desintegraba? ¿Habrías soportado la melancolía constante mientras millones morían bajo tu mando? ¿Habrías perdonado a tus enemigos solo para morir a manos de uno de ellos? ¿Y si él también dudó como tú? ¿Dudó de su propósito, de su propia capacidad para soportar tanto dolor? La historia nos enseña que el camino del héroe no es una autopista pavimentada de gloria, sino un laberinto de decisiones desgarradoras, de sacrificios personales y de una muerte brutal que lo transformó en mito. Su legado, por otro lado, es innegable e inmortal. Sobrevivió a su muerte, a la manipulación política y a las cicatrices de la guerra civil para emerger como el presidente más venerado de Estados Unidos. Su visión de una nación unida, libre y con igualdad de oportunidades sigue siendo un faro. Y eso es lo que hace a su vida tan poderosa. No es la historia de un dios, sino la de un ser humano, de un hombre que sintió la agonía y la esperanza con una intensidad que pocos pueden entender. Es la banda sonora de una vida que se consumió a sí misma para forjar la conciencia de una nación. Así que, la próxima vez que veas una imagen de Abraham Lincoln o escuches su nombre, no solo pienses en el gran emancipador. Piensa en el niño pobre que perdió a su madre. Piensa en el joven abogado que sufrió la bancarrota y la melancolía.
Piensa en el marido que lidió con la locura y el dolor de sus hijos. Piensa en el presidente atormentado que soportó la muerte de millones. Piensa en el hombre que, a pesar de todo, se atrevió a unir a una nación dividida, incluso si eso significaba perder su propia vida en el intento. Y esa, quizás, es la lección más grande, que la verdadera grandeza no está en la perfección sin tacha, sino en la valentía de enfrentar tus propias sombras, de perseverar ante las tragedias más profundas y de pagar el precio, por muy alto que sea, por el privilegio de salvar un ideal, aunque ese ideal te consuma y finalmente te convierta en un mártir. ¿Qué te sorprendió más de esta historia? ¿Cómo ha cambiado tu percepción de Abraham Lincoln y de la guerra civil después de conocer su lado más humano y trágico? Déjanos tu comentario. Si te atreviste a ver este video hasta el final, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad humana. Y suscríbete a Singularidad Emocional, el canal donde se cuentan las historias que otros prefieren callar, pero que todos necesitamos escuchar.